Un general de división de la Guardia Civil ha hecho algo que no tiene precedentes en toda la historia del Instituto Armado, ha denunciado a su propio superior por presionarle para boicotear a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y no lo ha hecho con acusaciones vagas ni con un simple escrito. Lo ha hecho con una grabación de audio en la que se escucha, según ha revelado el diario ABC, una instrucción política directa para que la Guardia Civil no acudiera al acto institucional más importante de la región madrileña. Esa grabación, ese nombre, esa denuncia formal, son los que han hecho estallar esta semana a Isabel Díaz Ayuso contra el gobierno de Pedro Sánchez, y los que han vuelto a poner sobre la mesa una acusación que la Comunidad de Madrid lleva años repitiendo, que el Ejecutivo Central utiliza las instituciones del Estado como arma política contra sus adversarios. Lo que ha trascendido esta semana no es una opinión, no es una interpretación, no es una crítica política más de las que se cruzan cada día entre Moncloa y Sol. Es un general del ejército, con nombre y apellido, presentando una denuncia formal contra otro general por coaccionarle, y respaldando esa denuncia con una prueba sonora. Y detrás de esa presunta coacción, según la propia denuncia, estaría el nombre de una persona que hoy ocupa un cargo de máxima responsabilidad dentro de la propia Guardia Civil. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a desgranar, paso a paso, cómo se ha construido esta denuncia, quién es el general que ha roto el silencio dentro de un cuerpo que históricamente ha evitado este tipo de conflictos internos en público, que se escucha exactamente en la grabación que ha publicado ABC, y por qué este episodio se enmarca, según la propia Comunidad de Madrid, dentro de lo que llevan denunciando desde hace años como una auténtica operación de Estado contra Isabel Díaz Ayuso. Vamos a explicar también los antecedentes de esta batalla institucional que se remonta ya varios años atrás, y por qué lo ocurrido esta semana podría derivar en algo tan grave como un consejo de guerra dentro de la Guardia Civil. Vayamos primero a los hechos. Según ha revelado la periodista Ketty Garat en una exclusiva publicada por el diario ABC el pasado 15 de julio, el general de división Fernando Mora, jefe de la Comandancia de Madrid, ha presentado una denuncia formal contra el teniente general Luis del Castillo, que ocupa el cargo de mando de operaciones dentro de la Guardia Civil. Según el contenido de esa denuncia, Del Castillo habría presionado a Mora para que no asistiera a los actos institucionales del 2 de mayo de 2025 en Madrid, la festividad más importante de la comunidad. Y lo más grave, según ha trascendido, es que esa presión no se habría quedado en una simple sugerencia. Mora grabó la conversación, y en ella, según describe la información publicada, se escucha una instrucción política directa que ordena el boicot al acto, con la amenaza explícita de pasar a la reserva si el general no obedecía. Según la denuncia presentada por Mora, esa instrucción no habría partido directamente de su superior, sino que éste actuaba trasladando una orden política procedente de más arriba. En concreto, el nombre que aparece señalado en la denuncia es el de Mercedes González, que en el momento de los hechos, en el año 2025, ocupaba el cargo de delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, y que pertenece al Partido Socialista Obrero Español. Resulta especialmente relevante señalar que, según ha trascendido en distintos medios, Mercedes González ostenta hoy un cargo de responsabilidad dentro de la propia Dirección General de la Guardia Civil, lo que añade una capa adicional de gravedad a todo este asunto. La persona señalada como origen de la presunta instrucción política para boicotear a una presidenta autonómica seguiría, según estas informaciones, vinculada a la cúpula del cuerpo. La reacción desde la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. El mismo jueves en que se conoció la información, el gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso emitió un comunicado oficial exigiendo explicaciones urgentes al gobierno central. En ese comunicado, calificaron los hechos publicados por ABC como inauditos y de extrema gravedad, y sostuvieron literalmente que reflejan un uso instrumental de las instituciones del Estado y una coacción a funcionarios públicos con el objetivo de dañar a una rival política. La propia Ayuso fue todavía más contundente en sus redes sociales, donde escribió que llevan años denunciando el ataque del aparato del Estado contra la Comunidad de Madrid, y que la noticia publicada por ABC corrobora que no pasa un día sin que Pedro Sánchez utilice cualquier institución, discurso o ministro para atacar a los adversarios políticos y los intereses de la región que ella preside. Desde el Ejecutivo madrileño han ido incluso más allá, enmarcando este episodio dentro de lo que definen como una auténtica operación de Estado contra la presidenta regional, y vinculándolo con otro episodio judicial de enorme trascendencia, la condena, sin precedentes en la historia reciente de España, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según el argumentario que maneja la Comunidad de Madrid, ambos episodios formarían parte de un mismo patrón, utilizar instituciones que deberían ser neutrales para perjudicar políticamente a sus adversarios.
Conviene, eso sí, subrayar que se trata de una denuncia presentada por una de las partes, y que corresponde ahora a la justicia militar determinar la veracidad de los hechos relatados y las eventuales responsabilidades. Según ha trascendido, la investigación abierta podría derivar en un consejo de guerra o en responsabilidades disciplinarias tanto para el teniente general Luis del Castillo como, potencialmente, para Mercedes González, si se llegara a acreditar su implicación directa en la instrucción política denunciada. Pero lo que resulta indiscutible, más allá de cómo termine resolviéndose judicialmente este asunto, es la magnitud simbólica de lo ocurrido. Es la primera vez en la historia que un general de la Guardia Civil denuncia públicamente a su superior jerárquico por este tipo de motivos, rompiendo una tradición de silencio interno que había caracterizado históricamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante este tipo de conflictos. Para entender por qué este episodio ha generado tanta indignación en Madrid, conviene repasar los antecedentes de esta particular batalla institucional en torno a la festividad del 2 de mayo, que se remonta ya varios años atrás. El primer episodio especialmente sonado se produjo en la edición de 2023, cuando un problema de protocolo impidió que el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, accediera a la tarima donde se situaban las autoridades durante el acto institucional, generando un considerable revuelo mediático y un cruce de acusaciones entre ambos gobiernos sobre quién había sido responsable de aquel incidente protocolario. 2 ediciones más tarde, ya en 2025, el conflicto escaló de forma mucho más significativa. El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, decidió dejar sin la tradicional parada militar en la Puerta del Sol al acto conmemorativo del 2 de mayo. Una decisión que Ayuso interpretó como un boicot deliberado del gobierno central hacia la festividad más importante de su comunidad. La presidenta madrileña llegó a enviar una carta personal a la ministra solicitándole que reconsiderara esa decisión, pero, según ha trascendido, Robles no rectificó, y la parada militar tradicional no se celebró. Esa misma negativa, según ha podido confirmarse, se ha repetido de nuevo en la edición de este año 2026, consolidando lo que desde Madrid interpretan ya como una política deliberada y sostenida en el tiempo. Fue precisamente ante esta escalada de desencuentros cuando Isabel Díaz Ayuso tomó una decisión sin precedentes: dejar de invitar al gobierno de la nación a participar en los actos oficiales del 2 de mayo. Según declaró públicamente días antes de la celebración de este año, la presidenta regional aseguró que al Ejecutivo de Sánchez se le negaría la entrada a estos actos hasta que, en sus propias palabras, dejara de boicotearlos. Fue un pulso institucional sin precedentes entre un gobierno autonómico y el gobierno central, en torno a una festividad que, en teoría, debería representar la unidad institucional de toda la Comunidad de Madrid por encima de las diferencias partidistas. Es en este contexto de tensión sostenida donde hay que situar la denuncia de Fernando Mora. No es un episodio aislado, sino la pieza más grave, hasta la fecha, de una cadena de desencuentros que lleva escalando 3 años consecutivos, y la primera en la que el conflicto deja de ser protocolario para afectar directamente a la cadena de mando de un cuerpo de seguridad del Estado. Resulta llamativo que el propio comunicado del gobierno madrileño haya separado con cuidado el respaldo a la Guardia Civil como institución de la responsabilidad que atribuyen a determinados cargos políticos dentro de su cúpula, concentrando así toda la crítica en quienes, según la denuncia, habrían dado o transmitido la instrucción de boicotear el acto. La Comunidad de Madrid ha ido incluso más allá en su respuesta política, solicitando expresamente que el resto de grupos con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid condenen públicamente lo ocurrido, en caso de que la información publicada por ABC resulte confirmada tras la investigación correspondiente. Es una petición que, en la práctica, coloca a la izquierda madrileña, y en particular al Partido Socialista Obrero Español, en una posición extraordinariamente incómoda: o se suman a la condena de un episodio que compromete directamente a una responsable política de su propio partido, o se exponen a que desde el Partido Popular se les acuse de blanquear lo que la Comunidad de Madrid ya califica abiertamente como un ataque frontal contra la democracia. Desde el Partido Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, la respuesta ha sido de respaldo total a la versión de la Comunidad de Madrid, y varios dirigentes del partido han aprovechado este episodio para reforzar el relato que vienen construyendo desde hace meses, según el cual el gobierno de Pedro Sánchez estaría dispuesto a utilizar cualquier instrumento del Estado con tal de mantenerse en el poder y debilitar a sus adversarios políticos más visibles, entre los que Isabel Díaz Ayuso ocupa, sin duda, un lugar destacado. Portavoces del Partido Popular en la Asamblea de Madrid han llegado a calificar lo ocurrido como una auténtica operación de Estado contra Ayuso, en línea con el comunicado oficial del gobierno regional. Desde el gobierno central,
por el momento, no se ha producido una respuesta detallada y pormenorizada sobre el contenido específico de la denuncia presentada por el general Mora, más allá de las habituales llamadas a la prudencia institucional mientras se desarrolla la investigación correspondiente por parte de la justicia militar. Será precisamente esa investigación la que determine, con las garantías procesales oportunas, si los hechos relatados en la denuncia se ajustan a la realidad, si existió efectivamente una instrucción política para boicotear el acto del 2 de mayo, y si esa instrucción puede vincularse de forma fehaciente con Mercedes González, tal y como sostiene la denuncia presentada por Fernando Mora. Lo que sí resulta evidente, más allá de cómo termine resolviéndose este proceso, es que el episodio ha reabierto con enorme intensidad un debate que lleva años latente en la política española, el de los límites entre la neutralidad institucional que deberían mantener los cuerpos de seguridad del Estado y la utilización, real o percibida, de esas mismas instituciones con fines de confrontación política. Y en un contexto en el que el gobierno de Pedro Sánchez atraviesa ya, como hemos analizado en vídeos anteriores de este canal, una acumulación sin precedentes de investigaciones judiciales, comparecencias parlamentarias y derrotas legislativas, este nuevo episodio se suma a un relato que, semana tras semana, sigue erosionando la confianza de una parte significativa de la sociedad española en la neutralidad de las instituciones del Estado. La pregunta que queda ahora en el aire es doble. Por un lado, ¿qué determinará finalmente la justicia militar sobre la denuncia presentada por el general Fernando Mora, y qué consecuencias, si las hubiera, tendrá esto para el teniente general Luis del Castillo y para Mercedes González? Y, por otro lado, si este episodio marcará un punto de inflexión dentro de la propia Guardia Civil, animando a otros mandos que hayan podido sentirse presionados de forma similar en el pasado a romper también su silencio. Porque si algo ha quedado claro esta semana es que la barrera que históricamente había mantenido en privado este tipo de tensiones internas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ha roto, y ya no hay marcha atrás. Si este análisis te ha parecido revelador, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos ante una auténtica operación de Estado contra Isabel Díaz Ayuso, o consideras que se trata de un conflicto interno de la Guardia Civil que se está utilizando políticamente? Suscríbete al canal si quieres seguir teniendo la información más actualizada y sin filtros sobre todo lo que está ocurriendo en la política española. Comparte este vídeo con quien creas que necesita conocer esta historia, y no te pierdas la próxima entrega, porque en cuanto la justicia militar avance en esta investigación, volveremos con todos los detalles.